Buenas tardes, alumnos. Vamos a iniciar con esta propuesta número 4 para hacer un repaso, sobre todo para los grupos con los cuales no pudimos hacer este repaso en forma presencial. De la guía número 4, los sistemas naturales del planeta Tierra, la parte 1 que vamos a ver, los relieves. ¿Qué es lo primero que nosotros teníamos que hacer? Observar estos dibujos de la estructura interna de la Tierra y poder hacer este labbook, y luego lo que hicieron fue hacer las capas de la Tierra en una maqueta. Bien, ¿cómo dividíamos? ¿Qué era lo importante? Saber que teníamos un núcleo, un manto y una corteza. Dentro de este núcleo lo podíamos dividir en núcleo interno y núcleo externo. Lo más importante que nosotros tenemos acá es que se encuentra este magma, ¿sí?, en estado líquido, es la parte más caliente que nosotros tenemos dentro del interior de la Tierra, ¿sí?, y se encuentra en constante movimiento. Luego tenemos un manto donde ya comienza a solidificarse este magma y están, lo más importante, las corrientes de convección, que son aquellas que después van a hacer que se llegue a mover las placas. Y lo último que tenemos entonces son esta corteza, la corteza continental y la corteza oceánica, en la cual después se va a subdividir y le vamos a llamar placas tectónicas. Eso sería lo más importante. Estas placas se van a mover sobre el manto y se van a mover sobre el manto porque el manto, lo que sucede son estas corrientes de convección en donde comienza a enfriarse ese magma y sube a la superficie. En un punto 2 teníamos, bueno, ¿cuántos continentes existen en la actualidad? Si nosotros hoy podemos observar un planiferio, ¿hay varios continentes? ¿Muchos? ¿Pocos? ¿Siempre se encontraron en el mismo lugar? Bien, entonces ahí íbamos a este mapa, ¿sí?, que nosotros teníamos de la actualidad, donde teníamos América, Europa y Asia, que la dividíamos ahí por los montes Urales, África, Oceanía y la Antártida. ¿Siempre se encontraron en el mismo lugar? No, decíamos que teníamos dos teorías en cuanto a la formación actual de los relieves y, por otro lado, a dónde está la disposición de estos continentes. Una es la teoría de la deriva continental y la otra, que viene a acompañar a esta, pero mucho tiempo después, fue la teoría de la tectónica de placas. ¿Qué decía la teoría de la deriva continental? Es la teoría de Alfred Wegener. Decía que en un primer momento todos estos continentes estaban unidos en un gran supercontinente con un solo mar, en el cual se llamaba Pangea. Ahora que pan decíamos que significa todos. Luego comienza a fragmentarse y nombra un continente al norte que se llama Laurasia y un continente al sur que se llamaba Gondwana. ¿Cuáles son las evidencias? Por un lado, las evidencias tienen que ver con la forma en la cual parecen encajar algunos de los continentes con otros de los continentes. Y por otro lado, como se puede ver ahí, por ejemplo, América del Sur con África, América del Norte con lo que es la placa euroasiática, la Antártida. Y otras de las evidencias eran toda esta cantidad de restos fósiles, tanto animales como vegetales, que se encuentran en los mismos continentes, en los distintos continentes, pero los mismos restos fósiles. Entonces, ¿cómo explicamos que un árbol pueda llegar a miles de kilómetros de distancia, el mismo árbol? A ver, bueno, entonces estas son algunas de las evidencias que mostraban. Pero no todos creían en esta teoría, porque como semejantes masas se iban a mover. Entonces, años después, aparece otra teoría, que es la teoría de la deriva continental, que habla de que estos continentes se van moviendo a partir de la fragmentación de estas placas tectónicas, de las corrientes de convección que se dan en el manto y de los tres tipos de movimientos que surgen de estas placas tectónicas, que son los movimientos convergentes, divergentes y de rumbo o transformantes, que ya los vamos a ver. Ustedes en un punto 3 tenían que colorear todas las placas tectónicas del continente y ahí vemos abajo donde tenemos la leyenda qué tipo de límites de placa, ¿sí?, corresponde con cada otra de las placas. Entonces nosotros ahí, por ejemplo, al poder observar y colorear bien cada una de esas placas, vamos a ver que tienen un nombre y que además de un nombre tienen flechitas que indican la dirección, o sea, hacia dónde se va moviendo esa placa.
vemos que, por ejemplo, en la Sudamericana y la placa de Nazca se dirigen en la misma dirección. Entonces ahí podemos advertir que tenemos un tipo de borde de placa convergente, converge la Sudamericana con la placa de Nazca. Podemos observar que la placa de Nazca está sobre el Océano Pacífico, por lo tanto va a ser una placa de tipo oceánica. Siempre son placas más duras, por lo tanto al chocar con la placa sudamericana lo que se produce es el movimiento y el proceso de subducción, donde la placa pacífica, la placa de Nazca, digamos, comienza a hacer subducción, o sea, se introduce nuevamente al manto, produciendo que la placa sudamericana se pliegue y se produzcan así lo que llamamos las montañas. Bien, acá lo que tenemos son algunos mapas en los cuales nosotros podemos observar con otra mirada cómo se va dando este círculo que llamamos el cinturón de fuego del Pacífico, del Océano Pacífico, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos todo un margen, ¿sí? En el cual tenemos convergencia, por lo tanto tenemos actividad sísmica y actividad volcánica constante. Luego aquí podemos observar entonces los tres tipos de límites de placas con la consecuencia de lo que generan. Por ejemplo, las placas convergentes van a generar plegamientos. Las placas divergentes van a generar expansión del fondo oceánico y pueden generar una cordillera submarina. También se pueden formar volcanes, ¿sí? Y de esa manera hacer estos arcos de islas. Y también tenemos la placa de tipo divergente de rumbo, en la cual no va a pasar mucho, sino que se va a mover esto oceánico en donde se genera corteza, porque comienza a salir del manto este magma y se genera una dorsal oceánica. Bien, y luego tenemos el punto 4 que dice explica a través de qué dos procesos se forman y se moldean los relieves. Y grafica los tipos de borde que se pueden tener las placas tectónicas, que es lo que nosotros ya vimos. Los procesos, tenemos dos tipos de procesos, los endógenos, que son los que se dan en el interior de la superficie terrestre, o sea, en la parte del manto, ¿sí? Acompañado por este movimiento de la corteza continental y oceánica, de estas placas tectónicas, y son el vulcanismo, el movimiento de placas, que se va a dar a partir del enfriamiento y el movimiento, el enfriamiento del magma por un lado que genera las rocas ígneas, este reacomodamiento, y por otro lado se va a dar por el magma que por presión y por calor sale a la superficie a partir del vulcanismo. Por otro lado, los procesos exógenos son todos los que se dan en el exterior de la superficie terrestre, o sea que acá entra en juego la parte ambiental. Dentro de los procesos que entran en juego tenemos el viento, las precipitaciones, la variación de las temperaturas. Habíamos hablado de cómo el hielo, por ejemplo el agua, ¿sí? Se convierte en hielo y este hielo se expande, entonces muchas veces rompe las rocas, entre otros tipos de procesos. Los tres tipos de borde de placas son los convergentes, en los cuales la placa más dura desciende y la placa más blanda se pliega. Los movimientos divergentes, donde una placa va hacia un lado y la otra placa va hacia el otro, entonces dentro de lo que es el manto comienza a salir este magma, esta lava, y los de tipos de rumbo o falla transformante, en la cual se rozan y no generan ningún tipo de relieve, sino puede generar algún tipo de terremotos, movimientos sísmicos, etc. Como último tenemos que caracterizar los relieves emergidos, las montañas, las mesetas y las llanuras. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su forma? ¿Y cuál es su tamaño? Vamos a empezar por las montañas. ¿Cuál es el origen? El origen de las montañas son por los procesos de orogenia de plegamiento. ¿Qué quiere decir? Se crean estas montañas a partir del plegamiento de las placas tectónicas, fruto del choque de dos placas, o sea, de la convergencia de dos placas y de la subducción y el plegamiento de la placa más blanda. Ese es el origen. ¿Cuál es la forma? Las formas son puntiagudas, están muy erosionadas por lo general a medida que va pasando el tiempo, o sea, cuanto más antiguas son, por lo general son más bajas porque están mucho más tiempo expuestas a la erosión, o sea, a los procesos exógenos.
por lo general se encuentran unidas y se la encuentra como cordilleras, pero también se las puede encontrar de manera solitaria y cuando son muy bajas se les llama sierras. Las mesetas son superficies relativamente planas y elevadas sobre el terreno, ya que están originadas por el ascenso y descenso de bloques de roca ígnea muy dura, llamadas macizos, y esta elevación lo que genera son lugares llanos, pero de gran altura, con una roca, un sustrato muy duro, en el cual no es fácil ni bueno para la producción. Eso por un lado, y por el otro lado, aquellos bloques más hundidos, en donde fue depositados los sedimentos erosionados, ¿sí? Con menor altura, o sea, menor de 500 metros, se generan lo que se llaman las llanuras, que ahí sí se da por acumulación de sedimentos y por lo general suelen ser muy fértiles.